Bienvenida a este espacio, a Bálsamo para el Alma. A veces nos sucede que transitamos por el dolor o transitamos por el duelo y nos quedamos congelados en él. ¿Y qué pasa cuando empezamos a congelarnos en el duelo, a no transitarlo, a no reconocer ese dolor que habita en nosotros? Puede que a veces se bloquee no solamente el dolor del duelo, sino que nos quedamos estancados en esa parte de la vida. Sentir dolor está bien, es humano sentir el dolor de la pérdida, pero también es sano transitar ese dolor del duelo. Entonces hoy vamos a hablar sobre este tema y le doy pase a Marisol Selva. Ella es terapeuta y mentora de sanación y nos va a guiar sobre cómo transitar por el duelo. Marisol, te voy a mandar, ya te vi. ¿Te llegó la invitación? Sí, ya te cuentas. César, ¿qué tal? Gracias por pasar. Uy, la tengo. Ay, ay, ay. Ya. Ya. La Ahora sí. tenía al revés. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, Erika. Gracias por invitarme. Bienvenida. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Sí, gracias a vos. Bueno, te presentaba como terapeuta y mentora de sanación y hablaba un poquito del dolor que significa pasar por un duelo, pero a veces cuando nos quedamos atascados en este dolor y eso también bloquea ciertos aspectos de nuestra vida. Y si bien no es malo sentir dolor, perdemos algo, un ser querido, y vamos a sentir mucha tristeza, mucho dolor, pero también es sano en algún momento transitarlo, reconocerlo, dejarlo atrás para poder seguir construyendo nuevos espacios, nuevas experiencias y sobre todo vivir, pero no vivirlas por vivir, sino vivir una vida llena de vida, recordando este ser querido, pero no sintiendo el agobio, la pena o ese peso que a veces significa enfrentar una pérdida. Gracias, Marisol, por acompañarnos esta noche y por este tema, porque a veces, bueno, han sido años bien complejos, pero antes de estos años bien complejos hemos enfrentado pérdidas de seres queridos, de amistades, de personas quizás con las que trabajamos, y nos queda esta sensación de ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo enfrentar este dolor? Sí. Bueno, yo te agradezco muchísimo. La verdad es que me toca mucho el tema. Sí he tenido pérdidas en mi vida, pero creo que una de las más importantes, y vos sabés que yo hace aproximadamente 4 meses falleció mi papá. Y realmente, como cada pérdida es única, es diferente, porque tiene mucho que ver con el vínculo con esa persona, con el acercamiento, la relación, la identificación que puedas tener con esa persona. Eso es importante tenerlo claro porque ningún duelo es igual a otro y nadie lo Ujú. vive igual que otra persona, que también hasta en eso somos únicos, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos y cómo lo procesamos. Sí, hay Ujú. aspectos generales, ¿verdad?, que son importantes a destacar en el proceso, pero también es importante reconocer de que el dolor es una realidad y que se tiene que vivir para poder transitar en ese proceso de la superación. ¿Ve? Ujú. Yo te puedo contar un poquito de esta experiencia. Yo perdí un hermano hace 27 años, perdí a mi abuelita que fue como mi mamá, porque mi mamá salía a trabajar, y te puedo decir que ahora, ya incluso siendo eh, una terapeuta que atiendo personas, que ya tengo 51 años, y ha sido una de las pérdidas más difíciles que yo he tenido realmente. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que es importante destacar eh, es cómo acompañamos a esa persona que está en duelo. Y por eso te decía, puedo hablar de mi aspecto personal, pero también de lo que yo escucho. ¿Cómo le puedes decir a alguien?
que está viviendo ese dolor tan difícil, sé fuerte. A mí me decía alguien que mi papá todavía no había fallecido, pero estaba en ese proceso, que ya pues ya sabíamos que iba a transitar, y me decía alguien, fortaleza, y recuerdo que yo la quedé viendo y le dije, no sé qué es eso. Entonces, muchas veces pretendemos que las personas o no sientan o lo vivan de la manera que nosotros creemos lo correcto. Y te cuento esto porque es muy importante ser compasivo con la persona que está viviendo ese proceso. Ser compasivo y comprender que el dolor es parte del proceso de la superación. No podemos superar sin sentir y sin vivir ese dolor porque es una realidad. Primer punto, ¿verdad? Segundo punto, otra cosa que yo descubrí en esta experiencia, ¿por qué lloras? Cuando vos sabés que el llorar es una catarsis necesaria, tanto física como mental, como emocional, como espiritual. Porque vas a liberar emoción. Esa emoción, si se te queda estancada en tu cuerpo, te vas a enfermar. Va a salir por otro lugar. Entonces, ¿cómo le podemos decir a alguien que no llore cuando la risa, y perdón, yo siempre he dicho que el llanto es como la risa. El llanto es tan poderoso y tan sanador como la risa. Es parte de nosotros y a veces nos negamos a llorar. Y tercer punto, querer que la persona sea racional en ese momento. En ese momento no hay razón, solo sentí. Entonces, a mí, por ejemplo, me decían, pero ¿por qué lloras si está mejor? ¿Pero por qué lloras? Quisiera verlo sufriendo. ¿Pero por qué lloras? Mira, que la iglesia. ¿Pero por qué lloras? Y un día contesté, porque es mi papá y me hace falta. Punto. No hay otra explicación. Me duele que ya no está. Y me dejaron en paz. Pero yo tuve la valentía y el hecho de aclarar, porque tengo las herramientas, ¿verdad? Pero hay muchas personas que se agobian, que se sienten criticadas, que se sienten con culpa por sentir dolor, que se sienten diferentes a las otras porque se sienten incomprendidas, y no es justo. Y lo que mencionas, a veces no lloran también porque quieren ser la persona fuerte en el sistema familiar. No lloro porque no quiero que mi mamá me vea llorar, o no lloro porque tengo que ser fuerte por mis hijos y estoy reprimiendo emociones y a la larga no estoy viviendo el duelo. Y en algún momento ese duelo va a hacerse presente, no será en ese mes, será a los 6 meses o al año, pero de algún momento esa tristeza contenida o a la que le pusiste un tapón porque tú tenías que ser el ser fuerte o porque tú creías que tenías que ser fuerte por los demás, luego sale, o sea, se expone. Sí, exactamente. Y aquí, hablando de eso, podemos hablar de los duelos no procesados por diferentes razones. Por ejemplo, ese duelo que se puede volver un duelo crónico, que puede durar años y que la persona vive sumida en el dolor. Esa es una manera, ¿verdad? Que tampoco es saludable. Otra de las formas es la persona que lo vive como ausente. ¿En qué sentido? Eso que decía, se mantienen en control, dicen, yo acepto, esto es una realidad, la muerte es algo natural, estoy en paz porque la persona está mejor, y lo razonamos y no lo procesamos. Al final viene siendo una negación permanente, ¿verdad? Otra de las formas es que negamos esa realidad y sentimos que la muerte al final vino a ser como una bendición de liberación para la persona que se fue. Pero eso es una explicación mental. Realmente no estás procesando realmente lo que pasó, lo que sucedió. ¿Ves? Que la persona ya físicamente no está. Perdón, Marisol, que te interrumpa, sino que tú eres mentora de sanación
manejas varias herramientas que ayudan al ser humano en el tema energético, tienes una comprensión sobre cómo es el vivir en esta dimensión terrenal y que es el alma que nunca muere y que pasa a otro plano. En mi caso igual, trabajo con energía, soy terapeuta energética, entonces tenemos este conocimiento sobre el alma, ¿correcto? Pero eso no significa que no vamos a sentir dolor, Claro, claro, porque somos exactamente. seres humanos. Entonces, cuando te decían, ¿por qué lloras? Es mi papá y extraño a mi papá. Entonces, como ser humano, más allá de que si tienes la comprensión y entiendes, sabes, como mencionas, ¿no? Racionalmente sabes de que el alma no muere, que pasa a otra dimensión y que, bueno, teorías hay. Pero en este plano, en este momento, tu papá te hacía falta. Y Exactamente. es no negar nuestra condición humana, que por eso somos humanos y tenemos emociones, sentimientos, y es eso lo que nos conecta con el otro. Y es no negarlo. Y algo importante, Erika, que estás tocando eso, es que muchas veces a las personas que nos dedicamos a acompañar a otras personas en sus procesos personales de crecimiento, de sanación, nos estigmatizan como ella sabe qué hacer, ella sabe qué pensar, ella sabe qué sentir. Y mira, la está llorando. ¿Cómo es que está llorando? No, pues sí que primero somos humanas y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en eso de que no expreso porque qué van a pensar de que yo y mis herramientas y mis conocimientos. No, antes que todo soy un ser humano y precisamente lo más saludable es, y vos y yo lo sabemos, expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Ves? Y cuando yo te decía, yo tengo las herramientas en el sentido de que puedo poner un límite y decir, espérate, o sea, yo me acuerdo el día del entierro, fuerza, no llore. Y yo, ¿cómo? Claro que voy a llorar, yo no quiero ser fuerte, me está doliendo, o sea, entonces, pero puedo expresarlo sin culpa, sin temor a que me critiquen, y qué sé yo, pero una persona que tal vez no tiene esa fuerza, que está asumiendo, viene y corta, reprime y después ves que la presión está disparada. O ves que le da una angina de pecho, un ataque de pánico y no puede respirar. Y vos decís, ¿qué le pasó? Pues si es que no pudo expresar. Y es tan necesario reconocer y aceptar y rendirte ante el dolor para poder empezar el proceso de sanación. Que también tenemos varios pasos para hacerlo, ¿verdad? El duelo es sano. Hay que vivirlo para que sea sano. Si no, como yo te decía, se vuelve crónico, se vuelve una negación, venir y se vuelve patológico, personas que no pueden dormir, personas que comen de más o comen de menos, personas que empiezan a depender de fármacos para poder mantenerse en control porque no viví mi duelo. Y ahora entendemos de que el duelo es sano, que tengo que transitar por el dolor, expresar mi dolor por la tristeza que tengo, porque esa persona ya no está conmigo, ya no voy a poder llamarla, ya no voy a poder compartir risas. Si era mi mejor amiga, ya no voy a poder compartir con ella esos espacios de intimidad con los que nadie más compartía. ¿Y en qué momento entonces paso de un duelo que estoy viviendo a lo que tú mencionas, un duelo crónico en el que vivo en constante tristeza y eso ya deja de ser sano? Así Porque es. al vivir en constante tristeza dejo de experimentar la vida en su totalidad con todo lo que la vida me va a dar, que puede ser conocer nuevas personas o experimentar un viaje y disfrutar de vivir ese viaje, o un nuevo trabajo, la mudanza o mis logros como profesional. Finalmente, si estoy sumida en un duelo, no voy a disfrutar la vida en su totalidad y deja de ser sano. ¿Cómo me muevo o cómo nos movemos de ese estado, o cómo salimos de ellos, o cómo no entrar a ese estado crónico?
Sí, algo importante y que yo siempre digo es, nosotros sabemos lo que necesitamos. Lo que pasa es que a veces no lo queremos reconocer, ¿verdad? Entonces, te puedo decir yo que como terapeuta yo busqué ayuda. Yo dije, yo no puedo sola con esto. Esto me golpeó más de lo que yo pensé y yo pensé que lo iba a poder manejar y se me sale de las manos. Tengo que buscar ayuda. Primer paso, la toma de conciencia y reconocer que sola no puedo. Después de eso, importante compartir sentimientos, pensamientos, qué sentiste. Entonces, con una de mis mentoras yo le decía, me duele, no aguanto, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, y esto es algo que yo ahora lo utilizo, porque de un día para otro, como que me abrieron el telón del teatro, o me abrieron las cortinas y vi la luz. Porque yo estaba sumida en el dolor que mi papá había sentido, en el dolor físico, en verlo deteriorarse, en ese transitar doloroso, en eso me quedé. Pero cuando yo me percaté, y si mejor busco ayuda y empiezo realmente a reconocer todo lo valioso que este hombre ha dejado en mi vida, todo lo que me enseñó, todo lo que compartimos. Y fue cuando decidí poner un video bailando con él, que fue mi último baile con él. Y bueno, digo yo, ese era él, no era el de esa cama. Entonces empecé a reprocesar y no significa que no me duela y no significa que a veces no lloro todavía, pero entonces empecé a expresar y empecé a decir lo que sentía y lo que pensaba, ¿verdad? Busqué ayuda. Después de eso, sin culpa. Mis hermanos no yo, ellos son así, la llorona soy yo. No me siento mal. Y yo le digo a mi mamá, yo le hago chiste, es que esta es la casa, esta es la casa de los llorones. Lloro yo, llora mi hijo, llora mi nieto, llora mi hija. Es la casa de los llorones, ¿verdad? Allá no lloran porque es su manera, pero yo tengo ganas. ¿Y por qué estás llorando? Porque me estoy acordando de mi papá. Sin culpa, sin juicio y sin miedo a la crítica, porque ya acepté que es mi proceso, es único y solo yo puedo vivirlo y sentirlo. Y no tengo por qué pretender que los demás me comprendan, pero sí que me respeten, ¿verdad? Que es muy importante. Otra cosa que es aceptar que la estructura familiar cambió, porque los vacíos quedan y también duelen. Pero cuando yo reconozco que ese vacío está, ¿con qué lo voy a llenar? Con esos recuerdos de lo maravilloso que fue. Con ese recuerdo de cuando se sentaba en ese lugar a escuchar música. Pongo música para recordarlo. Me acuerdo verlo bailando, me acuerdo verlo riéndose, me acuerdo dando una broma, me acuerdo verlo serio. O sea, esos vacíos ahí están y los reconozco, pero los lleno de amor, de lo que realmente me quedó de ese recuerdo, ¿verdad? El aceptar Marisol, ayuda, ¿sí? disculpa que te Sí, sí, interrumpa, sí, sí, pero es que sí. al escucharte eso de esta parte de cómo llenar los vacíos, tú hablabas de la culpa, uno, la culpa de no sentir, o sea, de no sentir culpa por llorar, pero también a veces lo que bloquea el duelo, lo que he visto en sesiones es la culpa de, ay, no pasé el tiempo suficiente con esta persona, o no fui lo suficientemente amorosa, o pude haber hecho más por mamá, por papá, por mis hermanos, por el ser que sea, ¿no? Y no lo hice. Y esa culpa a veces es lo que mantiene atada a este duelo, y vivo todavía muy pegada a la tristeza, como sintiendo cuanto más tristeza sienta, más es como un autocastigo por no haber hecho cosas en vida por esta persona, y me mantiene en el duelo. Y eso es a Sí, veces la parte más difícil de superar, de asumir nuestra responsabilidad,
o de comenzar a reinterpretar cómo fue nuestra relación con esta persona, que quizás tenía que ser así esta relación, o en el momento yo me comporté de tal manera, y, y, y cómo entonces podemos superar esa culpa, pasar de culpa a realmente a sentir tristeza, porque la culpa esconde, o sea, no hay tristeza, es más la culpa de no fui buena hija, no fui buena hermana, no fui buena mamá, no fui, no sé, o sea, no fui buen. Entonces, esa culpa de me mantiene en tristeza y el duelo no lo proceso. Sí, vos sabés que yo me certifiqué como Teacher Heal Your Life en la filosofía de Louise Hay, y desde esta filosofía nosotros tenemos palabras que no usamos, porque no son saludables en el sentido, ¿verdad? Y entonces, ¿aquí qué entra? ¿Qué es lo interesante? Y yo siempre le digo a las personas, el podría no existe, porque no te coloca en ningún, ni en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente. Él hubiera tampoco. Él tendría que haber hecho, o él podría tampoco. Entonces, ¿a qué te lleva esto? Y hay una frase con la que Luis Hay empezaba sus reflexiones y decía, en el aquí, en el ahora, todo es completo y perfecto. Y así es completo y perfecto. Entonces, eso que estás diciendo de la culpa es uno de los pasos del proceso de duelo. Es totalmente natural. No le tenemos que tener miedo. El asunto sería quedarme pegada en la culpa, ¿verdad? Pero yo la viví, te lo puedo decir. Es que pude haber hecho más. Es que, ¿por qué no lo vi a tiempo? Es que, porque, o sea, si lo tenía, cometí el error o sea, me culpé en su momento. Pero cuando ese paso transitas al siguiente paso, porque la culpa y la negación son parte del proceso, ¿verdad? Entonces, cuando yo me percato de que realmente sí hice todo lo que podía, de que realmente sí dije lo que tenía que decir y lo que no se dijo, se sabía, porque nosotros todos lo sabemos, nuestra mente todo lo sabe, nuestra alma todo lo sabe. Con solo que nos miráramos sabíamos lo que nos queríamos decir. Si no se dio la conversación, es porque no fue necesario. Si se dijo, excelente. Y todavía, porque estoy conectada con él, tengo sus células en mi cuerpo, tengo su ADN y soy parte de él, yo puedo decirle lo que yo quiera. Si tenés algo que decirle, todavía lo puedes decir. Y si le quieres decir te amo, todavía se lo puedes decir. Porque él es parte de tu vida, él es parte de tu ADN, él es parte de tus células. O sea, si querés pedir perdón o no, o querés decirte perdón, todo es válido. Porque decía, el que necesita escucharla, la que necesita escuchar eso soy yo. La que necesita decirlo soy yo. ¿Ya? Entonces sí es posible. Sí es posible. ¿Y qué es lo que pasa con la culpa? Lo que te explicaba al comienzo. Me enfrasco en el dolor. Entonces la pregunta sería, ¿para qué estoy enfrascada en el dolor? ¿Qué realmente quiero sacar de esto? ¿Me estoy castigando? ¿No lo acepto? ¿Necesito ayuda? ¿Me hace bien o no? ¿Verdad? Ujú. ¿Ves? Entonces, yo tengo varios pasos, no sé si tenés alguna observación o algo. No. Ah, bueno, aquí alguien Acá hay una escribe, pregunta. En los casos de suicidio, ¿la culpa incide en la no elaboración del duelo? en los casos de suicidio, eh, ahí estamos hablando, creo que al final el duelo es el duelo independientemente de la forma en que la persona muera. Por supuesto que
hay implicaciones aquí del el por qué y el para qué y el por qué no vi y el por qué no dijo, pero pasa igual con una enfermedad. ¿Por qué no la vi, la enfermedad grave? ¿Por qué no la vi a tiempo? ¿Por qué no le hice caso? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué no lo yo decía, ¿por qué no lo atendí de manera integral y solo le miré el órgano como hacen muchos médicos y eso me da, entonces decía, caí en lo que más critico. Entonces, creo que la culpa se vive en todo proceso de duelo. Porque vos y yo vivimos algo parecido con una compañera y era como no lo vi, como no me percaté, no viene una señal, ¿qué pude haber hecho? Pero es lo mismo porque nos centramos en el dolor. Creo que la muerte al final, hay gente que dice, pero qué muerte más tonta, ¿cómo murió? Qué tontería. No hay muerte tonta, no hay forma de morir tonta. La verdad es que la muerte es dolorosa siempre, de la forma que sea. Sí, hay gente que dice, ¿será más fácil un accidente que una enfermedad? Creo que ninguno. Igual No, el suicidio es también muy doloroso. hay, por ejemplo, en una enfermedad puede haber hay un duelo en la primera etapa de la enfermedad, entender que está presente una enfermedad y que esa persona no va a ser como era antes. Ahí hay una parte, empieza a suceder un duelo. Pero lo que nosotros los seres humanos tenemos es fe de que en algún momento esa situación va a cambiar. Y luego, cuando llega la muerte, empieza otra etapa del duelo, que es aceptar que esa persona, o la fe que yo tenía de que esa persona se iba a recuperar, ya no basta, ya no se dio. Entonces, es la otra etapa del duelo, aceptar que partió. Entonces, en caso de enfermedad, por más que dices, ah, ya te preparas, no. Claro, hay una especie de como que ya sabes cuál va a ser el desenlace, pero cuando se da el desenlace, igual está el dolor, porque es una pérdida irreparable. No hay, tienes que transitar igual, se transita por el dolor, y es aceptar, vivirlo, abrazarlo y transitarlo, no quedarme en la culpa de si pude haber hecho lo que tú decías, si no me di cuenta, si lo hubiese llevado más temprano, si le hubiese dado más medicinas, y ese y sí, te sigue llenando de más dolor, de más dolor, de más dolor, y no transitas hacia las otras etapas. Y ahí lo que nos ibas a comentar, las etapas del duelo que nos ibas que nos estabas diciendo y yo te interrumpí. Sí, yo te decía, creo que cuando es una enfermedad, ahorita haciendo la reflexión cuando decías que empezamos el dolor, fíjate que yo pienso de que no, creo que te mantienes en un estado de shock y en un estado de esperanza. Siempre pensás que algo puede cambiar. Hasta que la muerte se da, empieza el proceso de duelo, pienso yo, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo he vivido y observado, porque realmente son dos cosas diferentes. Aunque vos estés viendo y te están diciendo que la persona está en agonía, hay algo en vos que siempre cree que eso puede cambiar. Y así es, que es la esperanza, ¿verdad? Pero hasta que ya te dicen falleció, o sea, dejó de respirar, falleció. Esta es otra cosa. Por muy clara que estuviera, que estaba en la agonía. Entonces creo que son dos cosas pues diferentes. El proceso solo empieza en la muerte, ya no hay para atrás, ya no hay para atrás, ¿verdad? Una de las cosas importantes en el proceso de duelo, de los pasos, el primer paso es reconocer, ¿verdad? Desde tu parte mental y emocional, que ya no es reversible, que es lo que te decía ahorita. Ya dejó de respirar, ya no hay nada que hacer. Ahí no hay retroceso. No puedes decir, si hago esto, nada. Y entonces viene esa etapa. Pero qué importante es reconocerlo, ¿verdad? Después de eso, liberar emociones, expresar sentimientos sin juicio y sin miedo a la crítica. Sumamente importante. Después de que yo me permito sentir el dolor y aceptar que es doloroso la pérdida de esa persona, yo después
empiezo a buscar qué habilidades de afrontamiento tengo para esta situación. Porque hubo un momento en que dije, bueno, ya, tengo que buscar qué hacer. Y algo lindo que me pasó, que no sé qué pensar de los sueños con las personas que han fallecido, es que yo soñé con mi papá, que mi papá me hablaba y me decía, Marisol, vos tenés muchas cosas que hacer, tenés muchas cosas que decir, tenés muchas cosas que compartir. Levántate. Entonces fue como él, yo lo, yo lo sentía sentado a la orilla mía en la cama que me hablaba. Y entonces fue un sueño lindo, pero me impulsó y yo dije, es cierto. Y así a la remolca y ahí, pero te percatas de que tenés habilidades y que tenés que reconstruir esos aspectos de tu mundo que has abandonado por ese dolor, sin sentir la culpa de que porque los dejé, porque era necesario ese tiempo para vos, ¿verdad? Después de eso, esa energía que yo estaba invirtiendo en pensar en lo doloroso que fue el proceso, o en seguir remarcándome o viviendo en la culpa, porque si hice o no hice esa energía, buscar cómo canalizarla en otra forma, con otras personas, en actividades que me motiven y me recuerden que estoy viva. Y después de eso, algo que a mí me ha sostenido muchísimo, muchísimo, es pensar, ¿cómo quisiera mi papá que yo estuviera hoy? ¿Le gustaría verme así? No. ¿Le gustaría verme reír? Sí. ¿Cómo lo honro? Lo honro riéndome, lo honro bailando, lo honro escuchando su música, lo honro retomando mi vida. ¿Ya? Entonces, cuando vos haces esa pregunta, ¿cómo quisiera esa persona verme viviendo en este momento? Y visualizarlo y cómo quisiera, y mirarlo, te va a decir feliz, siguiendo tu vida, logrando tus proyectos, tu éxito, así me honras, así te quiero ver. Y eso te da una fuerza interior increíble y te da una paz también. Cuando te escuchaba esto de cómo me gustaría que la persona que ya no está me mire, hay otra emoción que he visto que en terapia es la rabia. Rabia hacia la vida o hacia la vida o hacia este mismo ser querido porque se murió. Y todavía no proceso la rabia, o sea, lo que más que tristeza es una cólera que no sé cómo digerirla, procesarla, atravesarla, pero lo que tengo ahorita es mucha rabia porque me abandonó o porque me dejó. Y se convierte también en un duelo no procesado, porque no estoy procesando la pérdida, estoy más apegada a esta rabia que me siento víctima del mundo, de la vida, porque la persona partió. Claro, no lo he visto tanto en adultos mayores, sino en personas más jóvenes, ¿no? Cuando parte alguien y no terminan de procesar. Y en la misma rabia bloquea el sentir, lo que tú dices, en hacer con gozo lo que a mí me gusta, sino ya no quiero, me niego, no. Y lo otro es, yo no sé cómo sería, porque hay personas que no celebran tampoco su cumpleaños, porque están habitando o en la culpa o en la rabia. Entonces yo no quiero que me cantes Happy Birthday o feliz cumpleaños, porque feliz no es. Sí, sí, definitivamente. Fíjate que tocas ese punto y me encanta porque los niños y los jóvenes, si al adulto le cuesta, imagínate a un niño que no comprende bien y a un joven también que está en ese proceso. Entonces, recordemos que las etapas del duelo empieza el estado de shock, la negación, no lo puedo creer, el enojo es otra de las etapas, la culpa, y después viene la tristeza. Entonces, qué importante es en un sistema familiar
recordar que hay niños y recordar que hay jóvenes para observar en qué etapa están, para no juzgar y acompañar correctamente, permitir que transite por todas esas etapas para que lo pueda superar. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Estamos tan sumidos en nosotros que no vemos al otro. O pensamos que los niños no se dan cuenta o no observan. O que el joven está llorando, pues ahí le va a pasar. Y no. O que ya, sal de esa situación. Sí. Para él es más fácil, incluso dicen, porque él no tiene tanta, ¿verdad?, responsabilidad como nosotros y no entiende mucho. Y no. Entonces, qué importante es observar en el sistema familiar en qué etapa está cada quien para poder ir acompañando a superar ese duelo. Y si está pegado en una etapa, como decían vos, la ira, el enojo, tratarlo, porque si se queda pegado ahí, imagínate qué consecuencias puede tener. Igual en un niño que no expresa. O sea, yo aquí lo he visto con mi nieto y mi nieto bien, y de repente está llorando y le digo, ¿qué te pasa? Es que me hace falta mi abuelo. Y le permitimos llorar. Y le ha escrito cartas. Pero eso no abunda. Porque, chalo, pero si ya... No, eso es invento, que, ¿verdad? Son muchas expresiones. O anda enojado. Yo me dice, pero ¿por qué anda enojado? Pero hay que revisar, que también yo me enojé. ¿Verdad? Entonces, qué importante es observar, conocer esas etapas y observar de que puede estar en una etapa y que no sabe cómo salir de ahí y ayudarlo a transitar. Y ahí es donde viene también lo mismo de la búsqueda de ayuda. Pues si yo lo estoy transitando y lo estoy superando, pero sí necesito ayuda para ayudar a mi hijo o a mi nieto. O a mi sobrina, que la veo que no, que dejó de comer. Observar todo, porque vos sabes cómo afecta todo. Si está durmiendo, si no está durmiendo, si tiene miedo, si no tiene miedo, porque genera mucho miedo también en los jóvenes y los niños la muerte, porque no la comprenden. Si está comiendo de más o no está comiendo. Si se pone muy nervioso o no se pone nervioso. Entonces, o se anda por todo explota, anda impaciente. Todas esas son manifestaciones y qué importante es reconocerlas y observarlas en el sistema familiar. ¿Ves? Sí. Seguías con los pasos y yo te sigo, es que te voy escuchando y se me van viniendo las ideas. Sí. No, cuando te decía, qué importante es hacer esa visualización y pensar en esa persona y preguntarle, ¿cómo quisiera que estuviera viviendo mi vida? Y entonces yo recuerdo a mi papá, pues era uno de mis admiradores. Le gustaba lo que hacía, lo compartíamos, creíamos en esto y ahí andábamos los dos juntos, ¿verdad? Que la Wemar y que esto y que las esencias y que la energía y que, o sea, nos gustaba. Entonces, digo yo, sí, él quisiera que yo siguiera para adelante, no me quisiera ver estancada. Sí sé que cuando lloro no me siento juzgada, pero sí sé que me quisiera ver, ¿verdad? Entonces, qué importante es después del proceso de este duelo, de pasar por el shock, por pasar por la negación, el enojo, la culpa, la tristeza y llega la aceptación, empezar a pensar en tu futuro. Es sumamente importante y principalmente aceptar que cada proceso de duelo es totalmente individual. Ninguno es igual a otro, ni ninguna persona se parece a otra. Porque hay gente que no expresa y uno le va a decir, grita, tampoco. Sabrá qué es lo que necesita, pero sí con el cuidado de identificar que no te vayas a quedar en un duelo crónico, en una negación o en lo que dicen muchas personas, ¿verdad? Está mejor que yo, está en otro lugar mejor. Y eso es negación. Sí. Eso es negación, decir que esté en un lugar mejor. Sí,
porque me consuelo con esa frase. Diferente es cuando yo digo, me hace falta, lo sufro, lo lloro, lo acepto, pero transitó, pues, todos vamos a Ujú. transitar, pero no es para consolarme. Ok. Pero cuando lo agarro como un bastón para agarrarme de ahí, para no sufrirlo, que no me duela, estás negando. Ujú. Entiendo. Sí. Gracias, Marisol, por habernos compartido tu experiencia con el duelo, tu experiencia con la pérdida de tu papá, cómo transitaste en cada una de estas etapas, el permiso que te diste, también creo que eso es muy importante, el permiso que nos damos para llorar, para sentir, para expresar lo que extrañamos de la persona que no está, es darnos permiso y contarnos cómo también salir de estas etapas, de este dolor que no se convierte en un dolor crónico, que no nos permita disfrutar de la vida y que nos permita, y en realidad salir de este dolor y vivir una vida sin culpa, porque a veces queda, ay, yo estoy viviendo esto y la otra persona no está. No, que tenemos la vida para vivirla y vivir una vida llena de vida, sin culpa, sin rabia y experimentarla en su totalidad. Porque si nos quedamos atorados en esa parte del duelo, es como subirte una montaña rusa y ni siquiera sentir el vértigo ni nada de lo que significa una montaña rusa, es como sin emoción total. Y vivir una vida así es como Sí, no sacarle provecho a la vida. exactamente. Creo que parte de las lecciones de vivir un duelo y de tener una pérdida nos ayuda a reconocer que somos frágiles, que la vida es bien frágil, primera cosa. Segundo, invitarte a vivirla plenamente, a vivir tu vida plenamente, desplegando todas tus capacidades y tus talentos, porque la vida pasa rápido también y es frágil. Y la otra cosa es eh, ser congruente con vos mismo, con lo que sentí, con lo que pensás, darle gracias a esa persona por haber estado en tu vida, que para mí es muy, muy importante reconocer de que esa persona estuvo en tu vida por una razón, ¿verdad? Y tiene su aprendizaje y también nos invita a ser más compasivos con las otras personas. Yo me quedo con que cada persona vive el duelo de diferente manera. Puede haber sido un padre y cada hijo vive el duelo de diferente manera. O un hijo y cada uno vive el duelo de diferente manera, ¿no? Sea papá o mamá, no lo van a vivir igual. Y a veces nos enfrascamos en, él no llora y no siente el dolor que yo estoy sintiendo. Pero cada uno lo vive de una manera diferente. Y lo otro que es muy importante, que nos ayuda a salir del duelo, es honrar la vida de la otra persona, recordando que nos ha regalado su existencia. Tu papá te dejó valores, experiencias, era tu fan, entonces recuerdas cómo era el apoyo que sentías de tu papá en todo lo que has emprendido, en todo lo que estabas haciendo. Y eso es lo que hay que abrazar y recordar, esa fuerza que nos dio para ir a la vida y de las personas que nos han acompañado y que han partido, o sea, una amistad, una prima, un tío, un papá, un hijo. Todos nos dejaron algo que aprender, un legado, así haya sido 5 años, 4 años, 10 años, 20, 30, 50 años, dejaron un legado y de qué manera podemos honrar ese legado, viviendo Exactamente, nuestra vida al máximo en totalidad, exactamente, experimentando. exactamente, así es, Erika. Buen resumen y me encanta. Gracias a ti, Marisol. Este es un live que me lo pidieron varias personas que han estado pasando por un momento de duelo
y todo lo que has contado es, claro, yo no lo vive como yo, ¿no? No estoy sintiendo, o por qué siente y por qué no. Entonces, está siendo de mucho apoyo para mi comunidad. Te agradezco mucho el que hayas dado este espacio y compartir tu experiencia con papá, que sé que está donde esté, mirando y contento de todo lo que haces y de la manera en cómo sigues apoyando a tanta gente, sirviendo con tanto amor. Gracias, gracias, Erika. Bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias por tu invitación y pues estoy a la orden, ¿verdad? Para cualquier apoyo. Gracias, Marisol. Un placer tenerte acá. Un beso y gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos.